Hay un manto para gente que se anima a abrazar a Dios de una manera nueva o mayor. Así que le animo a estar preparado. Ayer di una parte del mensaje donde anuncié que la clave para que la gente salga de sus problemas es acercarse a Dios. Y vimos que todo el tiempo Dios nos está diciendo que nos acerquemos a Él. En Isaías dice que tenemos que acercarnos a Él en el tiempo en que Él puede ser hallado. Él está deseoso de encontrarse con nosotros. Él está expectante. El Señor dice, cuando vino, Él hablaba y decía, muchachos, la palabra decía, acérquense a Dios mientras puede ser hallado, búsquenlo mientras está cerca. Y el mensaje de Dios fue, cuando estaba en la tierra, en la persona de Jesús, era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó a ustedes. El momento de buscar a Dios es ahora. El reino de Dios estuvo lejos, Dios estuvo lejos, pero en la persona de Cristo Dios se acercó a nosotros. Y eso no va a durar para siempre. Cuando termine el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra y se va. Y yo me quiero ir ese día con Él. No me quiero quedar cuando no esté el Espíritu Santo acá ni un minuto. Y la palabra nos muestra que la vida de las personas cambian cuando Dios está con ellos. Amén. Les leo bien como dice Isaías 55. Dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámelo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. El apóstol Pablo después enseña los cambios que se producen en uno y dice el versículo 12 del capítulo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y dice el 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. Así que lo que nos trae cercanía a Dios es la sangre de Jesucristo. O sea que la obra de Dios es completa en la cruz. Recibió el castigo para que seamos perdonados. Rompió las maldiciones que había en nosotros. Abrió un camino para entrar al cielo por el velo que es el cuerpo de Jesucristo. Nos sanó nuestras enfermedades, porque dice que por los azotes y las llagas de su cuerpo fuimos nosotros curados. Y también por la sangre de Cristo nosotros fuimos hechos cercanos a Dios. Por eso tenemos acceso a Dios con soltar una palabra de oración, con pedirle ayuda, con buscarlo a Él. Entonces, yo creo que esa palabra era muy fuerte para ayer, pero hoy también esas personas han oído eso y yo creo que muchos de ellos estaban en el estadio. Por eso este movimiento con toda esta gente preciosa aceptando al Señor. Y yo creo que usted tiene una actitud de acercarse a Dios, si no, no estaría ahora acá. No estaría en este servicio. Y usted sabe que por haberse acercado a Dios usted va a alcanzar plenitud en muchas cosas. Cuando uno vive cerca de Dios, no estoy hablando de un lugar geográfico. Puede haber dos personas paradas en la misma baldosa y una puede estar cerca de Dios y la otra puede estar lejos de Dios. El que está cerca de Dios es el que escucha la voz de Dios. No, porque hay gente que está cerca de Dios en un momento en que no oye la voz de Dios y por la fe sigue cerca de Dios. La cercanía o la distancia a Dios es la apertura de nuestro corazón, es nuestra actitud hacia Él. Les decía, puede haber dos personas, una al lado de otra, en una misma baldosa, y uno puede estar lejos y uno puede estar cerca, porque uno tiene una actitud abierta, como un niño queriendo recibir de Dios y aprender de Él, y otro está en una actitud de juzgar, de mirar o de si tenés algo dame. Este está lejos, este está cerca. Tal vez hay uno que está
orando por milagros porque tiene el don, pero su corazón está en la plata, está en la fama, está en cualquier otra cosa. Ese está lejos. Y este que está acá, por ahí, ni siquiera oró por un milagro, pero su corazón está abierto, deseoso, necesitado de Dios. Ese está cerca. Por eso Dios habla de cercanía a Dios y no de distancia. Pastor, usted puso un ejemplo de este que hasta hace milagros. El Señor dice que aunque hagas milagros, si estás lejos, estás lejos. Por eso dice que muchos le van a decir aquel día: no hicimos muchos milagros en tu nombre. El Señor dice: no te conozco. Estuviste demasiado lejos. Es tiempo de acercarnos a Dios, amén, y de estar cerca de Dios. Esa es una actitud humilde, una actitud necesitada de Dios. Señor, no entiendo por qué no recibí este milagro. Señor, no puedo oír tu voz. Señor, oré por alguien, no se sanó, pero yo quiero más, yo te necesito, yo quiero crecer, yo quiero buscar. Sé que todo lo tuyo es real y yo lo quiero. Eso es cercanía. Cuando alguien está cerca de Dios, con la actitud abierta hacia Dios, empieza a vivir varias experiencias. Número uno, le cambia el carácter amargado, de pocas pulgas, chinchudo. Los amargados, los argeles o los leche hervida me dicen amén. En este servicio tengo bastantes de eso. ¿Sabe? La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Cuando alguien aprende a tener su corazón abierto a Dios, aunque Dios le esté dictando textos bíblicos, o Dios le haga un silencio porque está en un desierto, o aunque esté levantando muertos por todos lados, o no pueda estar, o tal vez no está ministrando nada para Dios, no importa lo que sea, la Biblia nos enseña que vamos a estar en plenitud de gozo y vamos a estar viviendo delicias para siempre. Eso es deleite, deleite. La vida es un deleite. Cuando usted aprende a tener su corazón abierto a Dios, entienda o no entienda, solo queriendo. Dice que hay plenitud de gozo, así que usted va a ser una persona feliz. No existe, acá algunos me van a discutir esto, no existe persona feliz que esté lejos de Dios, aunque sea evangélico. Los que buscan a Dios y están abiertos a Dios y tienen actitud de cercanía a Dios, esos tienen gozo profundo, tienen plenitud de gozo y su vida está llena de un deleite con Dios. Lo segundo, cuando usted está cerca de la presencia de Dios, cuando usted es alguien cercano a Dios, una de las cosas que va a pasar es que se va a encontrar con Dios. Porque el que está abierto a Dios es el que descubre. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Los pobres físicos van a recibir, los pobres materiales van a recibir bendición económica. Y los que están necesitados, buscando de Dios y no se creen suficientes, sino necesitados, van a ser saciados de la presencia de Dios. Y usted va a ser rodeado de presencia de Dios y va a ser premiado con encontrarse con Dios y estar con Él. Cuando usted se encuentra con Él, es transformado por su gloria. ¿Y sabe qué? Los que tienen su corazón abierto al Señor viven seguros, porque la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empieza a declarar: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, entonces la oración es un lugar seguro. No dije eso. La presencia de Dios es un lugar seguro. La oración con la actitud correcta es la que va a generar que la presencia de Dios venga. Si usted está arrodillado y agrandado diciendo: mira, Señor, mira que me puse de rodillas y delante de esta gente, así que es mejor que muestres algo. El que con corazón correcto se acerca a buscarlo a Él en la oración, se va a encontrar, y la presencia de Dios, ese es el lugar seguro. ¿Saben una cosa?
El diablo no le tiene miedo a tu oración. Le tiene miedo a la presencia de Dios. Si usted está de rodillas 20 horas pensando en la comida, mañana me aprieta el zapato, y está acordándose de todas las cosas y no está con Dios, esa oración no le asusta a nadie. El diablo no se asusta de ver cristianos orando. Lo que se aterra es de ver cristianos rodeados de la presencia de Dios, porque están cerca de Dios. Así que te conviene estar cerca. Uy, algunos tienen cara de lejos. Por favor, revise si su vecino tiene cara de lejos o de cerca. Un cristiano que aprende a vivir eso, aprende a vivir pleno. Porque aprende a recibir la bendición y la herencia como hijo. Y cuando usted está cerca de Dios, se abraza a Dios y Él es su pastor, nada le faltará. Y empieza a vivir una vida cristiana en donde Dios le da paz en medio de los problemas, ve la victoria. Usted sueña cosas y a veces no ve la victoria al principio, como nos pasó a nosotros, que estábamos orando a la noche y a la mañana del día del estadio todavía seguía lloviendo y no veíamos respuesta. Es más, el diablo le decía a unos cuantos: escuche, paren de orar porque cada vez llueve más. Pero nosotros sabemos que creemos en Dios y creemos en su fidelidad y en su poder. Y el Espíritu Santo me habló ahí, me dio una lección. Me dice: ¿y qué opinas de todo esto? Ah, estás ahí, Señor. No sé si sabes que está lloviendo, Señor, acá. Sí, lo sé. Pero, Señor, hace algo. Pero ya empezó el estadio, ¿o qué? No, pero mira lo que está acá. Y el Señor me habla así y me dice: ¿qué te preocupa? O que yo no tenga poder suficiente para parar esta tormenta. Y vos te imaginás que yo estoy con los ángeles empujando y decimos: no se puede, hagan un esfuerzo, muchachos, si no nos quedamos sin estadio. O vos pensás que ustedes están esforzados, sirviendo, trabajando. Hay gente que hasta se quiere burlar de ustedes y yo los voy a dejar avergonzados simplemente porque no les quise responder. Vos pensás que no soy fiel. Y me quebranté solo en oración y le dije: Señor, yo sé que te sobra poder. Vos le pestañeás a la tormenta y desaparece en un instante. Señor, y también sé que vos jamás le fallaste a nadie, ni a mí, ni me vas a fallar. Creo en tu fidelidad. Y me dice: ¿y entonces cuál es tu problema? Bueno, pero la lluvia. Me dice: ¿pero a vos no te gusta la lluvia? Sí, le digo: me encanta, vos sabés que me gusta. Disfrutala. Le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Dios va a hacer un milagro mañana. Disfrutemos la lluvia. Espere. Así que agarramos, salimos, tengo galería. No me salpica, la galería grandota. Llueve, y todo estaba con agua. Y a mí la verdad que me gusta la lluvia. Así que busqué una silleta que tenemos guardada y clac, mesita, peticita. Armamos un sanguchito de lo que había. Y para sentarnos a disfrutar. Me dice mi esposa: bueno, vamos a disfrutar bien. Entonces hicimos un huevito a la plancha, tipo frito, y le pusimos, ese ya es premio mayor. Y nos sentamos los dos diciendo: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Hermoso el fresco, hermosa la lluvia, Señor. Los del campo dicen: la lluvia es vida. Y comíamos nuestros sándwiches. Yo digo: si llega a pasar un hermano en la iglesia y nos ve tan pancho y tan tranquilo, va a pensar que tenemos sangre de pato. ¿Sabe una cosa? No pude dudar del poder de Dios, ni tampoco de su fidelidad. Tenía que quedarme a disfrutar la lluvia. ¿Cuánto van entendiendo de lo que estoy hablando? ¿Sabes una cosa? No importa lo que esté pasando contigo, no importa el tipo de tormenta que venga, disfrútela. Dios es real, Dios es fiel y le sobra poder. Y Él sigue sentado en el trono y tiene absolutamente todo bajo control. Estoy escribiendo un libro sobre la fe. Cuando lo tenía terminado, Dios me dio nueva revelación, así que le pedí a los editores que me la manden de vuelta y le puse todo lo nuevo que estaba ahí. Y ahora estoy en la corrección final, terminando. Estamos de noche, de día, de madrugada, estoy trabajando con ese libro. Uno de mis hijos me dice: ¿y qué vamos a hacer con el estadio?
Y yo estaba trabajando en el libro. Digo, no, yo creo que vamos a tener. Y nos miramos y veo el libro. Digo, mira, yo dejo el libro acá. Si tenemos el estadio, lo mando a imprimir. Si no hacemos el estadio, me lo guardo porque no me alcanzó la fe. Así que ahora sí terminé de escribir el libro porque Dios me mostró que tenemos fe suficiente para hacerlo. Entonces, acercarse a Dios es vivir en el favor de Dios. Es disfrutar el favor de Dios. El que vive cerca de Dios no está estresado, ni está histérico. Pastor, pero yo conozco cristianos histéricos. Yo también. Y cristianos estresados. Yo también. Son cristianos, son salvos. Su nombre está en el libro de la vida, pero su corazón no está pegado a Dios. Cuando tiene su corazón enfocado en Dios, usted va a estar cerca de Dios. Y el Señor dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Bueno, pero eso cuando me deslomé cargando arena con una pala. Sí, puede ser, pero después dice, tomen su yugo sobre vosotros, sírvanme y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, servir a Dios y ser manso y humilde son dos claves para estar cerca de Dios. Y dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese sí es sacarte el estrés de encima. Es estar tranquilo, en paz, con gozo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bueno, entonces eso es vivir cerca de Dios. Y yo creo que ustedes lo saben y lo entienden. Ayer yo lo dije muy rápidamente para que las personas tomen la decisión de acercarse a Cristo. Y eso es lo que nos mueve a nosotros y a todos los locos que estuvieron bajo la lluvia trabajando para que eso pase. Algunos haciendo pastelito y pisando el barro para vender y pagarle colectivo a personas que ni siquiera conocen para que vengan y reciban del Señor. Es porque el deseo de Dios es que toda la tierra se acerque a Él y la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Ahora bien, hay más que simplemente estar cerca de Dios. Ese es solo un primer paso. Vivir la vida cristiana cerca de Dios, disfrutar a Dios, disfrutar el favor de Dios, sentir que Dios suple tus necesidades y que Dios responde tus peticiones y que Dios te enseña fe cuando demora y después te da y después te va mostrando, te va guiando de la mano. Eso es una maravilla, pero hay más que eso, no nos podemos quedar ahí. ¿Quieres saber qué más hay o no? Hola. ¿A usted le gusta hasta la parte donde dice que recibe todo de arriba? ¿O se anima a ir más allá? Cuando uno vive la vida cristiana, uno empieza a enfrentar conflictos y tormentas con Dios, ya no lo haces solo. Y a veces el que te hagas cristiano y empieces a vivir una vida diferente, con otros niveles de integridad, con otro lenguaje sin malas palabras, con otras actitudes, sin robo, sin egoísmo, y empezás a ser diferente, la luz molesta a las tinieblas y a veces te empiezan a hacer lío, ¿sí o no? Escuché un líder de jóvenes predicando por enlace que decía, Dios me llamó, me convertí único cristiano en mi casa, y lo primero que habló mi papá un mes después de que yo estaba buscando a Dios y había cambiado totalmente, dice, me miró mi papá y me dijo, me gustabas más cuando eras drogadicto. Porque la luz molesta a las tinieblas y ni siquiera saben lo que dicen. Ahora, van a venir estos conflictos, pero Dios dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Lo dice o no lo dice? El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que tiene el corazón abierto cerca de Dios, dice, aquel que abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y sigue diciendo, al que venza, al que tome victoria, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Cuando usted abre su corazón a Dios y camina con Dios, es posible que los conflictos sigan y alguno hasta empeore por causa de que usted es cristiano. Pero si usted se mantiene en Dios, amando a Dios, usted va a vencer. Y cuando usted vence, usted se sienta en un lugar de autoridad, que acá lo dice resumido en una sola frase: y si sufrimos, también reinaremos con Él. Los cristianos fuimos llamados no solo a ser cristianos, también fuimos llamados a obedecer y por esa causa fuimos llamados a reinar. Si nosotros entendemos por fe
que somos hijos del Rey, nosotros vamos a reinar. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes. Los reyes me dicen amén. Sacerdotes dicen amén. Reinas dicen amén. Cuando usted empieza a tener una actitud así, dice en 2 de Timoteo capítulo 2, el fundamento de Dios está firme en esta clase de cristianos, teniendo este sello. O sea, esto es algo que no se mueve, es un sello de Dios. ¿Cuál es en la relación de Dios con usted, con la iglesia? Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, esta es la marca que habla de una verdadera relación con Dios. Número 1, Dios conoce a los que son suyos. Cuando usted está cerca de Dios, cuando usted se abre a Dios y empieza a experimentar presencia de Dios, cuando usted recibió al Señor genuinamente en su corazón, usted tiene sello del Espíritu Santo. Y usted está abierto a Dios, usted está cerca de Dios. Dios dice, a este yo lo conozco. Dios conoce a los que son suyos. ¿Cuántos aquí saben que Dios sí lo conoce? Alguien que levante su mano y diga, Dios me conoce. Pero pensalo bien. Pensalo bien. ¿Usted tiene el corazón abierto a Dios o es de los que dicen, no sé, yo vengo a la iglesia cuando tengo ganas? ¿Cuántos pueden decir, Él me conoce? Claro que te conoce. No es como eso que les dijo, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, aunque hagan milagros y echen fuera demonios. Dios te conoce, porque tu corazón se muestra necesitado. Pero Señor, tengo muchas debilidades. ¿Y cómo estás en la iglesia? No, estoy prendido con las uñas nomás porque no sé cómo hacer. Lo importante no es si estás encadenado, es cuál es tu actitud. Señor, me quiero prender, agarrame, poneme un arnés o algo. Dios dice, no, me encanta que me busques, que quieras estar conmigo, que desees estar conmigo. Dios no te va a dejar caer nunca y te va a sostener y te va a levantar. Que alguien me diga amén. Ahora, número 1, Dios lo conoce. Así que cuando usted le habla a Dios, Dios va a decir, yo conozco esa voz, sé a quién responderle y sé lo que le voy a responder y ya tengo planeadas bendiciones. Segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay gente, porque la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Se entiende o no? Me está mirando serio. Pero en una casa grande, imagínese una vivienda de aquella época o de esta época, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, se aparta lo más que puede de la iniquidad. La iniquidad es la maldad que viene grabada en nuestra carne, que nos pelea siempre. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Dios dice que cuando somos personas de Dios y nos acercamos a Dios, todos comenzamos a caminar la vida cristiana teniendo el sello de que somos de Cristo y Dios nos conoce a todos. Pero cuando vienen los conflictos y las luchas, algunos dicen, Señor, yo la voy a pelear, me voy a empezar a apartar de esta iniquidad. Y algunos dicen, es demasiado pesado pelear contra esto. Y Dios dice, pero hay un premio sobre esto. El que se aparta de estas cosas no va a ser alguien común. Todos son hijos, todos son salvos. Pero a los que Dios ve que están esforzándose por ser diferentes, por apartarse de la maldad y acercarse más a Dios, Dios dice, ahora este no solamente es hijo, sino que también va camino a ser instrumento mío. Pero Señor, allá hay uno que hace que los muertos resuciten y hay otro que salva millones como era Billy Graham. Bueno, hay instrumentos de oro, hay otros de plata, hay otros de madera, hay otros de barro. Pero hay dos clases de instrumentos, los de usos viles y los de uso honroso. Dios dice que si usted camina correctamente y empieza en su vida cristiana no solo a disfrutar que Dios lo mima, lo bendice y le da su favor y le trae paz y lo protege, el enemigo no lo tocará.
sino que usted empieza a esforzarse por cambiar su vida, no para no perder la salvación, porque usted es salvo por lo que Cristo hizo, no por lo que usted haga. Su nombre está escrito en el libro de la vida por la sangre de Cristo, no por usted. Entonces usted no pelea por su salvación, pero dice: Señor, yo sé que hay algo más que simplemente haber sido salvo y me quedo a engordar espiritualmente. Dios dice: empezá a pelear para que Dios te transforme. Empezá a rendirte, empezá a hacer esto. El diablo se va a enloquecer gritándote que estás haciendo mal y que no tiene ningún propósito ser diferente. Aquellos comen y toman y se emborrachan y hacen lo que quieren, y vos estás en la misma iglesia, en la misma red y hasta en la misma célula, y vos sentís que no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, no podés hacer lo otro. Es que vos estás tomando un camino que es una decisión propia y te estás apartando tal vez del montón, te estás apartando, aunque hay muchísimos cristianos, la mayoría de los cristianos pelean en esta dirección y se van apartando de sus propias maldades, se van acercando más a Dios, y Dios dice: te estás formando como un instrumento para honra. Entonces, tu forma de hablar honra a Dios, tu vida honra a Dios. Cuando hay alguien que explota y grita y todo, y vos no saltaste, no, tranquilo, no hay problema. Cuando Dios ve un cambio contigo, cuando vos estás mostrando a Dios en tu vida, empezás a hacer un vaso para honra. Y cuando Dios toma vasos para honra, sea de madera, sea de barro, sea de lo que sea, lo empieza a revestir de su gloria y lo empieza a formar de oro y lo empieza a levantar, porque cuando estamos en su presencia somos transformados conforme a la imagen que vemos. Y Dios empieza a soltar ministerios, llamados, bendiciones. Y el plan de Dios es que todos en algún momento seamos personas que podemos servirle a Él. ¿Sabes lo que le dice el Señor en la otra carta a Timoteo? Le dice: procura delante de Dios presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Está diciendo que en su vida cristiana ya no es solamente cómo hago para que no me pierda las bendiciones. No, ya las tengo a todas y sé que las voy a seguir teniendo, y soy hijo, soy heredero y estoy abrazado y no me suelto más. Pero aparte estoy peleando para apartarme de la iniquidad, para apartarme de todo lo que me venía persiguiendo, y hay una bendición en eso. Me estoy presentando y Dios dice que soy utensilio para honra. Y entonces Dios empieza a poner cosas en mí que en otros no pondría. Empieza a mirarme y a colocar y a entregarme responsabilidades y diseños y cosas espectaculares. Y usted empieza a ver cómo Dios lo usa. Ahora, no quiero decir con esto que todos tenemos que ser pastores o tenemos que ser de los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastores, maestros, evangelistas. No, pero yo deseo ser un empresario exitoso. Que séalo, si es el llamado que Dios le está poniendo, hágalo. Pero es que yo quiero ser si yo tengo que ser un instrumento, dejo la facultad, dejo lo que estoy haciendo, renuncio a mi trabajo y me voy a vivir a la iglesia. Termino su carrera, recíbase, honre a Dios con una vida esforzada y empiece a alcanzar éxito, bendecido por Dios. ¿Y sabe qué? Pero ¿y qué del vaso de honra? Que Dios está levantando la iglesia, la está formando, la está revistiendo de su gloria y la está colocando en los lugares de oscuridad. Señor, justo me tocó trabajar acá con este ambiente, todos corruptos, todos quiero poner un negocio y me quieren pedir coimas de aquí y de allá por todos lados. ¿Por qué estoy acá? Porque Dios te pone como instrumento de honra acá, y Dios pone su representante acá, y otra luz por allá, y otra luz por allá. Y ¿sabe una cosa? Dios está trabajando en un plan maestro en el que te estuvo mirando para que trabajes. La tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Somos parte de un plan tremendo de Dios. Pero eso significa que usted tiene que entender que Dios lo llamó no solo para que sea un cristiano bendecido, sino que Dios tiene un plan espectacular para que seas un vaso de honra para ministrar, bendecir y servir a otros. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el líder le va a decir: bueno, vení a abrir una célula. No, pará. Orá, busca tu llamado, entendé lo que Dios quiere contigo.
y deja que Dios vaya abriendo las puertas, te vaya guiando. Él es el que te va a guiar y enseñar el camino en que debes andar. Vas a sentir que fuiste hecho para algo y en ese camino Dios te va a usar así como estás. ¿Cuánto me entienden? Y entonces un día vas a estar en lugares de autoridad. Un día vas a ser tal vez un profesional conocido en un área y Dios te va a dar una unción de influencia. Es más, me dijo que esta noche Dios va a soltar unción de influencia sobre muchos de ustedes y te va a colocar en un lugar de influencia, y desde tu profesión vas a empezar a influenciar en otros simplemente con tu vida y dando la palabra certera en el momento justo, y haciendo, tal vez algún día quieras abrir una célula con otros contadores, otros médicos, otros lo que tengas ahí, y ya lo empieces a evangelizar y ya los vas a estar pastoreando también. Pero o Dios te pone como empresario en un lugar y te da tanta autoridad. En el mundo empresario la autoridad es esto. Y tenés éxito en los negocios y vas a llamar a otros y le vas a influir y le vas a mostrar a Dios y le mostrás que hay una vida que no es metálica, una vida que se la puede disfrutar caminando con Dios, aunque Dios te bendiga en un montón de cosas. Entonces, ¿de qué te estoy diciendo? Que si sos capaz no solo de abrazarte a Dios y de ser un cristiano bendecido, hoy te estoy desafiando a que vayas más arriba y empieces a mirar a los que te rodean y dejar que Dios comience a formar en ti un vaso de honra para bendición. Tu familia te está esperando, los que te rodean te están esperando, tus parientes te están esperando, y Dios lo va a hacer perfecto en su tiempo y vas a vivir con un manto especial. Y la palabra de Dios dice que hay un favor especial para aquellos que le sirven. Y dice, y Dios lo amará como un hijo que le sirve. Al hijo es hijo y tiene herencia y Dios lo ama, pero el hijo que está con él sirviendo y caminando con Dios tiene como un favor especial y un amor especial del cielo. Y vas a empezar a disfrutar regalos sobrenaturales que solamente los viven aquellos que son obreros que se mueven para Él.